Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar nuestra tercera sesión de nuestro curso de Matemáticas Financieras para proyectos en Ingeniería Civil. En las dos primeras sesiones estuvimos revisando el tema del contexto económico, ese entorno económico que de alguna manera afecta la toma de decisiones en el tema financiero por parte de las empresas, por parte de esos agentes económicos que hemos definido como los empresarios. Igualmente estuvimos revisando algunas, digamos, características, algunos elementos, algunas variables propias del ámbito económico. Estuvimos hablando de, digamos, de algunos temas que son significativos, como puede ser la existencia de un sector primario, un sector secundario, un sector terciario, los agentes económicos, además de los empresarios, recuerden, los hogares, el Estado, en donde cada uno de ellos demanda y a la vez ofrece productos y servicios. Entonces empezamos a revisar esa caracterización. Igualmente estuvimos hablando del dinero, de la necesidad del dinero, hoy en día considerado como depósito de confianza, lo que se conoce como un dinero fiduciario, es decir, al debe del Estado, que al estar circulando permite el intercambio y se vuelve en unidad de medida, unidad de cambio. Ello genera la inflación, estuvimos también hablando del tema de la inflación, que es ese aumento generalizado de los precios en una economía durante un determinado tiempo. Estuvimos revisando algunos valores de la inflación. Recuerden ustedes que el Banco de la República, en su política monetaria, o como parte de su política monetaria, coloca cada año la meta de inflación. Desde hace 20 años venimos trabajando una inflación meta del 3%, 3% que es la que considera el Banco de la República debe ser, digamos, de acuerdo pues al entorno, a la oferta y demanda, debiera ser la meta como tal. Revisamos algunas cifras, venía baja la inflación, subió por temas de restricción en la oferta, el tema de los bloqueos restringió bastante la oferta y ello pues conllevó a que se presentara una mayor demanda, la oferta no fue capaz de responder y eso obligó o generó unos aumentos en los precios. Igualmente estuvimos revisando otras variables, estuvimos mencionando el tema de los intereses, el interés como tal, hablamos de la tasa de usura, hablamos de los intereses que se cobran, digamos, a través del sistema financiero. El sistema financiero cuando recoge dinero y paga intereses por ese dinero que recoge. Igualmente estuvimos hablando de la tasa representativa del mercado, que es esa conversión de pesos colombianos a dólares o dólares a pesos colombianos, en donde el dólar americano, al ser la divisa mundial, es decir, la moneda de referencia, digamos, a nivel de la economía mundial, pues el peso colombiano se compara contra el dólar. Entonces, en la medida que vayamos perdiendo valor, decimos que entramos en unos escenarios de devaluación. Por el contrario, en la medida en que vamos ganando, caemos en unos escenarios de revaluación. Entonces, sobre eso también estuvimos hablando. Eh, eh, esa tasa de ir perdiendo se llama devaluación, la tasa de ir ganando se llama revaluación. Y finalmente, comentábamos algo del crecimiento económico, del Producto Interno Bruto, eh, que pues tenemos una característica de ser muchos de alguna manera para, digamos, lo que generamos, y eso pues se ve cuando uno revisa qué tan grande es la economía colombiana a nivel de Latinoamérica y la puede ubicar en el cuarto puesto. Sin embargo, cuando la dividimos entre el número de colombianos que habitamos este país, pues nos damos cuenta que el per cápita automáticamente disminuye y nos ubicamos hacia la mitad, hacia abajo del, digamos, del grupo de países latinoamericanos. Entonces hay ciertos desbalances, igualmente desde el punto de vista del ámbito geográfico, hay zonas muy desarrolladas, hay zonas, digamos, con unos desarrollos menores y aún peor, bajos. Entonces, aunque ha sido un propósito de pues, los diferentes gobiernos nacionales, pues no se ha logrado cumplir, digamos, incentivar el desarrollo de esas zonas geográficas. Entonces, esos desbalances, pues obviamente
distorsionan la economía colombiana. Muy bien. Entonces, todos estos elementos los estuvimos revisando. Son necesarios, obviamente, para poder entender un poco mejor la toma de decisiones que, desde el punto de vista financiero, hacen los empresarios, ¿de acuerdo? Ese agente económico que nos interesa, como lo son los empresarios. De igual manera, hablamos de la parte financiera, y aquí me gustaría ya empezar a compartir la pantalla. Este fue nuestro tablero que dejamos hace una semana, en donde revisamos tal vez lo más importante fue esto, confrontar el valor contra el costo, o el costo contra el valor. Decíamos que es una desigualdad, decíamos que nos interesa que el valor sea superior al costo, que ojalá se presente esa diferencia a favor, es decir, que se cree valor, que el valor sea superior, y que por el contrario no se destruya, ¿de acuerdo? Entonces allí viene esa confrontación entre costo y valor. Recuerden que el costo obedece a todas las inversiones que hacemos, entonces por aquí vamos anotando en nuestro tablero, el costo se refiere a las inversiones que hacemos, digamos, a las herramientas, los recursos que vamos a entrar a determinar, en términos de la contabilidad se conocen como activos, ¿de acuerdo? Entonces, estos activos que requerimos comprar, digamos, son lo mismo que decir herramientas o que decir recursos, ¿de acuerdo? Entonces, esos recursos, esas herramientas tienen un costo. Nosotros, obviamente, las deseamos adquirir, puesto que creemos que hacia futuro con ellas podamos generar caja, beneficio, ¿de acuerdo? Entonces, hay un costo de adquisición, un costo de compra de estos activos, y el propósito es que obviamente el valor sea superior a ese costo. A nivel de activos, recuerden que tenemos en esencia 3 tipos de activos, habíamos ya mencionado. Los activos en esencia son los activos que llamamos activos fijos o propiedad, planta y equipo. Allí tenemos las máquinas, allí tenemos los equipos, los vehículos, las bodegas, los locales, las oficinas, los terrenos, en general la infraestructura, el hardware, equipos de comunicación, etc. Entonces son bienes tangibles, los llamamos activos fijos o propiedad, planta y equipo. Adicionalmente hay unos que llamamos intangibles, que corresponden a ciertos derechos que tenemos que nos dan, digamos, una ventaja sobre la competencia, ¿de acuerdo? Algunos ejemplos, las marcas, las patentes, los derechos de autor, podrían ser considerados como intangibles. Y al final existe el efectivo que necesitamos para poder garantizar la operación. A ese efectivo lo conocemos como capital de trabajo. Le conocemos como capital de trabajo. Este es el efectivo, la caja, el cash que necesitamos para poder operar. Hay un cuarto elemento que no vamos nosotros a utilizar, que son los activos biológicos. Las semillas, las plántulas, el ganado, los árboles, los bosques que podemos tener, se pueden considerar como activos biológicos, ¿de acuerdo? Los semovientes en general. Sin embargo, pues nosotros no los vamos a revisar, Nosotros nos vamos a concentrar en activos fijos, intangibles y el tema de capital de trabajo. Entonces, el propósito es adquirir estos activos. Hoy en día, los activos, digamos, más, pues, son recursos de los cuales, digamos, de los cuales nosotros tenemos la propiedad. Es una característica clave de eso, del tema de los activos. Pero adicionalmente es que esos activos pueden generar valor, ¿de acuerdo? Lo interesante es que son activos valiosos. Son activos valiosos. Obviamente tienen un costo, pero nos van a permitir hacia futuro generar valor, es decir, poder generar algunos ingresos por la venta de productos, de servicios,
que se puedan generar con esos activos. Entonces, por un lado está el costo y por otro lado está el valor, que habíamos dicho que son los flujos de caja, la expectativa de los flujos de caja futuros, la expectativa de los flujos de caja futuros traídos a presente, obviamente teniendo en cuenta el costo de oportunidad. Teniendo en cuenta el costo de oportunidad. Vale, no solamente necesitamos generar flujos de caja, sino tener en consideración que deben, de alguna manera, además de pagar el costo de la adquisición de esos activos fijos, de esa propiedad, planta, equipo, de esos intangibles, esa caja que comprometemos para garantizar la operación, tenemos que pagar el costo de oportunidad. Entonces allí vamos a empezar como a crear, digamos, nuestra primera parte, que vamos a empezar a reconocer el valor del dinero en el tiempo, reconocer que hay un costo oportunidad y que de acuerdo a ello, pues el dinero tiene un comportamiento, digamos, diferente. Muy bien, entonces hacia allí nos vamos dirigiendo. Lo último que tal vez mencionamos es el costo de oportunidad como tal, ¿no? Ya habíamos dicho que es la mejor alternativa no realizada o sacrificada o desechada. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el costo de oportunidad. Es cuando yo los invito a ustedes a participar en una alternativa, en un proyecto de inversión, y ustedes me dicen que sí les interesa. Obviamente, ustedes esperan tener un rédito, unos beneficios, ¿de acuerdo? Un rendimiento, por el hecho de participar en esa iniciativa. Algo que es importante mencionar es que hablamos de proyectos de inversión, ¿de acuerdo? Siempre hablamos de proyectos de inversión. En otras palabras, hablamos de activos reales, ¿de acuerdo? Activos reales. Activos reales, a diferencia de los activos financieros que no nos interesan. Son diferentes a los activos financieros. Los activos financieros son los bonos, los títulos valor, etc. ¿De acuerdo? Esto no nos interesa. Nos interesan son los activos reales. La compra de una máquina, la compra de un equipo, la compra de un software. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos interesa. La compra de una patente, cosas de ese estilo, es lo que corresponde a nuestra actividad económica. Muy bien. Eso en esencia es lo que ya hemos venido trabajando. No sé si hasta aquí tengamos alguna duda, alguna inquietud. No, profe, todo claro. Muy bien. Entonces vamos a empezar a incrustarnos ya más en el tema de las matemáticas financieras. Entonces así las cosas. Bueno, aquí voy a colocar que esto, pues estamos aquí entre la clase 2 y 3 para ir llevando esa trazabilidad. Entonces, algo que es importante mencionar, si confrontamos el valor con el costo o el costo con el valor, es que se empiezan a dar dineros en diferente tiempo, ¿de acuerdo? Entonces podríamos decir que hay un hoy, la situación actual, hoy por decir algo 5 de agosto, es una fecha cierta, y hay unas fechas futuras, ¿de acuerdo? Por otro lado hay un futuro que se va a dar
digamos, posteriormente. Una característica que tenemos hoy en día, que tal vez la habíamos mencionado, y que pues no siempre se dio en la humanidad, es el tema de crecimiento. Siempre esperamos que el futuro sea mejor que el presente. Llevamos más o menos 2 siglos en ese sentido, ¿de acuerdo? En términos generales, la situación económica a nivel mundial en los 2 últimos siglos ha cambiado radicalmente. Hasta hace 2 siglos una persona en Europa de 30 años ya era una persona que de alguna forma estaba cumpliendo su expectativa de vida. Igualmente lo podemos extrapolar a América, a Asia, a África. Entonces las expectativas de vida eran muy cortas. El tema de riqueza también. Solo hasta el siglo más o menos 18 y 19 se empieza a cambiar ese tema y esperamos que el futuro sea mejor. Esperamos tener, digamos, un tema ascendente, un tema de que el futuro va a ser mejor. Hoy en día hay cierta preocupación porque pues, las restricciones son muy altas. Hay una restricción que preocupa mucho, es el tema, digamos, del medio ambiente. Los recursos cada vez se van agotando más. Entonces, pues ahí hay ciertos, digamos, bemoles que indiscutiblemente pues empiezan a afectar ese crecimiento, ¿de acuerdo? Pero digamos, eso es algo que en primera instancia tendríamos que empezar a considerar. Sin embargo, pues esa es la apuesta. Que el futuro, digamos, sea mejor que el presente. Ahora, se puede dar al revés, ¿no? No quiere decir ello que en el futuro no nos vaya mal, ¿no? Que no nos vaya a ir, digamos, o que vayamos a tener un desempeño, digamos, regular o malo. Entonces, cuando emprendemos nuestros proyectos, cuando emprendemos nuestras iniciativas, entenderán ustedes que, de alguna manera, insisto, hay una expectativa de que nos va a ir mejor, o sea, que vamos hacia arriba. Sin embargo, pues a veces no necesariamente se cumple. A veces, por el contrario, pues podría ser negativo en vez de positivo. Muy bien, entonces empezamos a establecer unos valores de hoy y unos valores futuros, ¿de acuerdo? Entonces, en términos muy prácticos, a este valor de hoy lo vamos a llamar presente y a este valor futuro lo vamos a llamar, pues, obviamente, del mañana futuro. Entonces, esto más bien coloquémoslo aquí mañana, corresponde a un futuro. Muy bien, entonces tenemos valores presentes, valores futuros, que nos empiezan a reflejar nuestra realidad. Si no me equivoco, en la clase pasada, hace una semana, les preguntaba acerca de qué preferían ustedes, si tener 100 pesos hoy o tener 100 pesos dentro de una semana, dentro de un año. ¿Recuerdan cuál fue la respuesta? ¿Qué prefieren, hoy o dentro de un año? Hoy, profe. Hoy, claro. Hoy, porque si lo tenemos hoy, tenemos a favor las oportunidades que tener con ese dinero, ¿de acuerdo? Si lo preferimos dentro de un año, vamos a perder oportunidades. Las oportunidades son valiosas, ¿de acuerdo? Entonces, claro, hoy porque hoy tenemos nuestra oportunidad perfectamente establecida. Perfecto, muy bien. Ahora, habíamos dicho que ese costo de oportunidad, que esa oportunidad que se definía, dependía del riesgo. Por favor, no olvidar esto. Dependía del riesgo. Aquí lo voy a colocar. Dependía del riesgo, dependía, digamos, de qué tan innovador puede ser el producto, el servicio que estamos pretendiendo sacar, qué tanta innovación, qué tanta novedad tenemos, de si el mercado es muy nuevo o si es un mercado ya existente que conocemos, o si por el contrario estamos hablando de una tecnología muy nueva, o si estamos haciendo un emprendimiento, es decir, la empresa no existe, allí el riesgo se sube. Hay organizaciones que ya existen, empresas que ya existen, empresas que desarrollan proyectos, pero empresas que son muy complejas desde el punto de vista organizacional, digamos, muy confusas en sus tomas de decisiones, dilatan mucho, se entorpece la actividad, entonces desgasta el hecho de desarrollar nuevos proyectos. Entonces, igualmente existe cierta complejidad allí desde el punto de vista empresarial.
si nos vamos a financiar vía deuda. Entonces, eso crece también el riesgo. La falta de tiempo, la escasez, también va en contra, digamos, o va a favor de tener un mayor riesgo. Entonces, definitivamente, esas oportunidades, esa expectativa que vemos del futuro, depende mucho del riesgo que percibamos, obviamente. Ahora, si quisiéramos ser un poquito más justos, y es importante tenerlo presente, no solamente es del riesgo, sino adicionalmente la incertidumbre, ¿de acuerdo? Entonces, de estos dos elementos, riesgo e incertidumbre. Es importante tenerlo presente. Es decir, nuestro costo de oportunidad va a depender no solamente del riesgo, sino también de la incertidumbre. Creo que anotamos la diferencia entre riesgo e incertidumbre, ¿se acuerdan? ¿La mencionamos en algún momento? No me acuerdo. Profe, creo que incertidumbre no. No, profe, no hice. ¿No? Ok. Pregunta, ¿qué diferencia hay entre riesgo e incertidumbre? ¿O son lo mismo? Ni idea. Profe, que el riesgo presenta un resultado que de pronto ya se conoce y la incertidumbre es algo que puede ser como posible, más no, más no es como 100% garantizado que suceda. En esencia va por ese lado, sí señor. El riesgo tiene una característica clave que es que se puede medir, es decir, es medible. El riesgo es medible, yo lo puedo medir. El riesgo se caracteriza por una combinación entre un impacto más o por una probabilidad, ¿de acuerdo? Entonces ahí hay dos características claves del riesgo, impacto y probabilidad, ¿de acuerdo? Impacto es como, pues, en ese símil de un combate, pues, me van a impactar, y si me impactan, pues, me pueden tumbar, y la probabilidad, pues, ustedes, digamos, cercanos de pronto al tema estadístico, es la frecuencia que se va a dar, ¿de acuerdo? Entonces, uno puede decir esa frecuencia, esa ecuación, matizarla en términos de un proyecto cada 5, entonces eso es un quinto, eso es el 20%. Entonces allí hay impacto y ahí hay probabilidad. ¿Me podrían dar un ejemplo de riesgo? De un riesgo en un proyecto de nosotros, de ingeniería. Pues, profe, por ejemplo, si estás calculando unas vigas y ves que hay una viga que tiene momentos máximos e igual la construyen. Tú sabes que hay ese riesgo, pero igual estás procediendo a construirla. Digamos en términos generales, creo que me habla Wally, son riesgos que tenemos al equivocarnos en los estimados, ¿de acuerdo? En ciertos cálculos que hacemos, en ciertas estimaciones, en ciertas cantidades, en cierto refuerzo, no sé, en general hay un tema que nos permite definir alguna realidad, pero a veces nos equivocamos, ¿de acuerdo? Entonces, eh, eh, podemos tener riesgos en cuanto a los estimados que podemos establecer. Obviamente, puede haber un efecto, o digamos un gatillo que lo genera, es de pronto no tener claridad
en lo que estamos haciendo, el desconocimiento, el no aplicar un estándar, no sé, una reglamentación, cosas de ese estilo, y va a tener una consecuencia que va a ser grave, en el sentido de tener al final un sobretiempo, un sobrecosto, un impacto final sobre la estructura del proyecto, es decir, a nivel de alcance de lo que vamos a entregar, o aún peor, un problema a nivel de calidad. Entonces siempre va a haber algo que es algo que lo desarrolla, un efecto que genera el riesgo y siempre va a haber una consecuencia. Entonces tenemos un efecto que genera el riesgo y que a la vez tiene una consecuencia, ¿de acuerdo? Eso es como la línea directa por el tema del riesgo. Entonces, en ese ejercicio el impacto puede ser alto, claro, puede ser alto si nos llegamos a equivocar en un diseño de estos, pero la probabilidad de ocurrencia pues podría ser baja, ¿de acuerdo? Pues salvo que uno se pusiera a hacer cosas que nada que ver, o sea, que pusiéramos digamos, a temas de cálculo a una persona que no es idónea. Entonces, obviamente, la probabilidad se nos va a disparar, porque pues, el señor o la persona no tiene ni idea. ¿De acuerdo? Entonces, allí esa combinación entre impacto y probabilidad, pues me da el riesgo. Pero característica clave es que yo sé a qué me enfrento, impacto, y sé qué tanto me va a golpear, ¿de acuerdo? Entonces, sé si es zurdo o si es diestro, por decir alguna cosa. Entonces, eso es un tema de probabilidad. De otro lado, el tema de la incertidumbre. El tema de la incertidumbre es simplemente, digamos, no poder medir, no poder conocer qué es lo que nos va a golpear. Digamos, en ese caso, a veces reconocemos el impacto, a veces lo reconocemos, a veces ni siquiera, pero la probabilidad, eso sí, ni idea, ¿de acuerdo? Ni idea. Me devuelvo un momento, ¿qué otro riesgo me podrían mencionar? ¿Qué otro riesgo me podrían mencionar? ¿Bien? ¿Algún otro riesgo? ¿No se les ocurre? Vamos en un proyecto de construcción de viviendas, que puede ser un riesgo. En un proyecto de construcción de obra pública, pues ponen a construir un puente, pues ponen a construir un edificio, que puede ser un riesgo allí. Que ocurra un incidente, no sé, de seguridad. Digamos, podríamos estar viendo la consecuencia, que es el incidente que va a afectar el tema de calidad o va a tener un sobretiempo, un sobrecosto, pero el evento, ¿cuál podría ser? ¿Qué lo genera? ¿Cuál es el riesgo que estamos hablando? Profe, podría ser, no sé, un riesgo sísmico también en una construcción que uno tiene que tener en cuenta. Digamos un movimiento telúrico, algo así. Sí, sí, pues dependiendo de la zona en donde uno construye, pues uno tiene en cuenta el riesgo sísmico que existe en el lugar, ¿no? Pero a nivel de proyecto, ¿eso será más riesgo o incertidumbre? ¿La probabilidad usted la puede medir? En ese caso sí, profe. Usted podría decir que está situado en ciertas zonas de alto sismicidad o de alto movimiento sísmico, debajo de intermedio. Pero normalmente a nivel de, y sé que con eso uno construye y uno hace mayor refuerzo y todo,
pero poder medir la probabilidad de ocurrencia no es tan fácil, ¿de acuerdo? Normalmente todo ese tema de, digamos, de la naturaleza, inundaciones, sequías, movimientos telúricos, por mencionar algunos, más que riesgo se miden es hacia la incertidumbre. Reconozco que para efectos del diseño lo han recuadrado, digamos, Colombia pues hay un mapa de sismicidad y cosas de ese estilo que lo harían ver como más riesgoso, pero generalmente uno lo lleva más hacia la incertidumbre, poder uno especificar cierta probabilidad no es fácil, ¿de acuerdo? No es fácil desde el punto de vista de ciertos efectos naturales, no es sencillo. Entonces, pues, de pronto podría haber allí una discusión, pero normalmente se lleva más hacia la incertidumbre que hacia el riesgo, ¿de acuerdo? Pero digamos, ahí podríamos estar teniendo un ejemplo de incertidumbre. Insisto con la venia de que sí reconozco de que, digamos, en nivel de ingeniería civil y en el diseño como que se lleva más hacia el tema del riesgo y los códigos lo mencionan de esa manera. ¿Qué otro? ¿Qué otro riesgo? Les menciono uno. ¿Qué les suena el hecho de, qué tiene que ver con lo que dijo Wally en algún momento? El hecho de no contar con personal idóneo. Yo soy un contratista y llego a una zona a hacer un proyecto y no encuentro gente. Eso es muy normal. Eso es un riesgo, ¿no? ¿Por qué no encuentro gente? Porque, pues, ¿cuál será el efecto que me produce eso? No, hombre, es que no. En la zona no hay mucha gente calificada en ese sentido. Obviamente eso se puede convertir en un riesgo que tiene unas consecuencias graves, ¿de acuerdo? ¿Qué tan probable es? A veces es más probable, a veces es menos probable. Obviamente hay consideraciones de impacto significativos en algunos casos, en otros pronto pues el impacto no es lo mismo. Pues depende mucho de cuál es nuestro trabajo. Si nuestra actividad es de un trabajo muy calificado, pues puede tener de pronto un impacto mayor, ¿de acuerdo? Que de pronto un trabajo con unas menores calificaciones en donde el impacto, digamos, va a ser mínimo. Entonces, observen que ahí se presentan, digamos, ciertas consideraciones. En términos financieros, la tasa de cambio, que haya una afectación en la tasa de cambio que me lleve a unos sobrecostos, ¿de acuerdo? Tengo que adquirir alguna materia prima, algunos insumos, algunos suministros, y estoy supeditado al cambio en la tasa de cambio. Tengo que adquirir, no sé, un equipo, pero el equipo es importado. Entonces, ahí hay un riesgo por cambio en la tasa de cambio, que dependiendo de ciertas consideraciones podría ser riesgo, podría ser incertidumbre, ¿de acuerdo? En la medida que yo hago más de lo mismo, hablo más de riesgo, en la medida que tengo unos productos muy diferenciados, muy diferentes a lo que hago, a lo que hace la competencia, hablamos más de incertidumbre, ¿de acuerdo? Si yo hago bodegas y hago las bodegas siempre de la misma manera, concreto reforzado, no sé, con una metodología a nivel de diseño y construcción como que claramente utilizada pues, por mi equipo. Yo llevo ya 10 años en el tema, he hecho 20 bodegas, entonces voy a hacer la bodega 21. Pues hombre, hay una serie de eventos que podrían generar riesgo, pero son eventos que usted perfectamente conoce, usted le conoce el impacto, la probabilidad, etcétera, ¿de acuerdo? Ahora, cosa diferente es que la bodega 21, el cliente le diga, oiga, pero es que yo quiero algo diferente, yo la quiero en estructura metálica, pues en una cosa diferentísima, y la quiero con unas alturas mucho mayores, no sé, me estoy inventando el tema. Así, entonces, más que riesgo, allí se presenta incertidumbre, ¿de acuerdo? Allí se presenta incertidumbre. Entonces, allí jugamos en ese sentido, entre riesgo e incertidumbre, ¿no? La incertidumbre es algo que uno no, digamos, ve poco probable. En la ciudad de Bogotá, hacia la zona sur, en la ampliación de la avenida Caracas, veo que se hallaron a una noticia que, digamos, encontraron un cementerio de nuestros antepasados, de los Muiscas. Entonces, eso es incierto. Cuando uno hace
digamos, el tema de construcción, y empieza a planificar esa construcción, pues, más que riesgo, uno lo podría medir como una incertidumbre, porque qué tan probable es de encontrar eso, digamos, es poco probable, es muy poco probable, o casi la probabilidad no es clara, o sea, yo no sé, de hacer 10 obras, en una me va a encontrar un entierro de estos, no, ni idea. Entonces, más que riesgo es incertidumbre. Ahora, algo que es importante anotar, y que necesito que precise, es que, pues no sé si para todos es claro, pero si el riesgo se puede medir y la incertidumbre no, pues yo voy a preferir el riesgo a la incertidumbre, ¿de acuerdo? Sin embargo, ojo, voy a colocar acá riesgo por un lado, incertidumbre, riesgo e incertidumbre por el otro. Oh, importante a tener en consideración es que, claro, desde ese punto de vista, digamos, de cierto costo, pues vamos a preferir el riesgo a la incertidumbre. Sin embargo, siempre, siempre, en la toma de decisiones económicas, hay cierta racionalidad en cuanto a que, por un lado aparece el costo y por el otro lado el beneficio, ¿de acuerdo? Entonces, si yo hago un esfuerzo mayor y me voy del riesgo a la incertidumbre, ojo, puede haber un beneficio, obviamente, más significativo, un beneficio mayor, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, desde el punto de vista del costo, si yo lo miro desde el punto de vista del costo, por lo puesto aquí, si yo lo miro desde el punto de vista del costo, digamos, aquí hay un costo menor y en el otro lado hay un costo mayor, ¿de acuerdo? Entonces, permítanme aquí. Entonces, el costo aquí es menor. De otro lado aquí, pues será mayor, ¿de acuerdo? Indiscutiblemente aquí se me fue la... Entonces, aquí indiscutiblemente, pues será mayor, ¿de acuerdo? La incertidumbre será mayor. Pero a nivel de beneficio, a nivel de beneficio, pues entenderán ustedes que pues a la vez el beneficio aquí va a ser menor, mientras que aquí, en estos escenarios más inciertos, pues va a ser mayor, ¿de acuerdo? Siempre va a haber un costo-beneficio, siempre, siempre, siempre. Si yo hago un esfuerzo mayor es porque voy detrás de un mayor beneficio, ¿de acuerdo? Si yo no me muevo de donde estoy, sacando productos muy parecidos a los que siempre hago, haciendo actividades profesionales muy parecidas a las que siempre hago, pues ahí viene que me voy a ganar, me voy a ganar siempre lo mismo. Entonces, el beneficio como que va a ser muy medido. Pero por el contrario, si yo exploro nuevos productos, nuevos servicios, con una novedad, con una innovación mayor, pues me estoy saliendo de mi zona de confort, dirían los psicólogos, pero de alguna manera puede haber un beneficio superior, ¿de acuerdo? Entonces siempre va a haber esa relación. Es importante tenerlo en cuenta porque desde el punto de vista solo del riesgo y la incertidumbre uno podría decir, oiga, pues acomódese con el riesgo y quédese con el riesgo quietico, ¿no? Pero no, estaría perdiendo el tema del beneficio. Entonces, es importante tenerlo presente, es importante tenerlo presente. Y de allí aparece nuestro costo de oportunidad. En la medida que tengamos una mayor incertidumbre más que riesgo, pues le vamos a exigir más al final al proyecto. ¿De acuerdo? Nuestro costo de oportunidad va a ser mayor. Entonces, aquí estamos señalando el costo de oportunidad. Costo de oportunidad, que lo vamos a marcar con la letra I, y costo de oportunidad, que es la tasa de interés, entonces nuestro costo de oportunidad, ¿de acuerdo? Es nuestra tasa de interés, y obviamente esa diferencia entre el hoy y el mañana, yo la puedo medir en tiempo, aparece el tiempo, y lo vamos a definir con la letra N, el número de periodos que se van a dar. Entonces aparecen unos valores presentes, unos valores futuros, una tasa y un número de periodos. Si empezamos a hacer algo muy sencillo, podríamos empezar a establecer una realidad de un proyecto de inversión de la siguiente manera. Yo aquí voy a trazar una línea muy sencilla.
en donde de alguna manera voy a empezar a especificar que va a pasar un periodo anual. Esto es 0, esto es 1, esto es un año. Y el propósito es que hoy hacemos una inversión, hoy hacemos un sacrificio. El sacrificio siempre es hoy, ¿de acuerdo? Hoy es que hacemos el sacrificio. Hoy hacemos el sacrificio y el día de mañana esperaríamos el beneficio, ¿de acuerdo? El beneficio. Entonces siempre hay esa dicotomía, esa, digamos, confrontación entre valores presentes y valores futuros. ¿De acuerdo? Entonces hoy hacemos el sacrificio. El sacrificio implicará simplemente invertir un dinero X, hoy, en aras de recibir algo en el futuro, ¿de acuerdo? En aras de recibir algo en el futuro. Para este ejercicio muy sencillo, estamos asumiendo que el futuro pues es dentro de un año. Si le colocamos cifras, hoy invertimos 100 pesos, ¿cómo es el proceso? Entonces yo sé que hoy sacrifico 100 pesos. Lo otro que conozco, que puedo establecer de antemano, de acuerdo a lo que puedo observar del proyecto, es el riesgo. Entonces sé que el riesgo, o del riesgo va a depender el costo de oportunidad, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que digo es, mire, me quiero ganar un porcentaje. Entonces es cuando ustedes desean participar en mi proyecto, les había tal vez mencionado mi proyecto de hacer prefabricados, y ustedes me dicen, mire, yo como mínimo le exijo a ese proyecto tanto, ¿de acuerdo? Entonces ahí aparece la tasa, el I, ¿de acuerdo? Entonces vamos a asumir que nuestra tasa, va a corresponder, voy a dejarla aquí en porcentaje, va a corresponder a un 20%, ¿de acuerdo? Entonces, aquí de manera muy sencilla estoy estableciendo que la tasa corresponde a un 20%. No sé qué les parece esa tasa, si les parece alta, si les parece bajo. Entonces quisiera escucharles. Ahora, esa es una tasa anual, ¿no? Esta tasa es anual. Importante establecer ese hecho, es una tasa anual. No sé cómo la ven. Después de haber revisado el entorno, después de haber revisado, digamos, ese ámbito económico. Profe, tasa y costo de oportunidad es lo mismo. Sí, señor. A ver, la tasa de interés es como genérico, ¿de acuerdo? Es como el genérico. Si estamos en algún momento tomando alguna decisión económica, automáticamente vamos a generar un costo de oportunidad con nuestro dinero. Y aparece ese costo de oportunidad definido en una unidad de medida que es una tasa, un interés, ¿de acuerdo? Que para el caso estamos explorándolo en un 20%, o definiéndolo en un 20%. Es correcto. Ahora, usted también lo puede definir en dinero, pero lo que pasa es que es más complicado. Entonces, usted me podría decir, no, es que yo me gano siempre 20 pesos de 100 que invierto. Usted me podría hablar en ese lenguaje, y perfecto, eso es dinero. Pero normalmente lo pensamos más como en tasa de interés, porcentaje. Ahora, les repito la pregunta, ¿qué opinan de ese 20%? En términos muy cualitativos, ¿eso es alto? ¿Eso es bajo? ¿Eso es una tasa media? ¿Qué dicen ustedes? Alto, ¿no, profe? Sí, podría ser considerado alto para nuestro medio. Ojo, importante, si ustedes lo consideran alto, ojo, quiere decir que hay un mensaje, como diríamos, un mensaje encriptado, ¿de acuerdo? Es
que automáticamente ustedes me están diciendo que el proyecto o la expectativa que tenemos del proyecto es riesgosa o tiene cierto riesgo, cierta incertidumbre. ¿De acuerdo? Por el contrario, si yo dijera, oiga, la tasa no es 20, sino 5, sería todo lo contrario. Sería todo lo contrario. Hace una semana hablábamos de los CDTs. Entonces yo me voy al banco, le entrego el dinero, en vez de meterle los 100 pesos al proyecto, se los entrego al banco. El banco me ofrece ni siquiera el 5, me ofrece como el 2 o el 3. No me le doy 5. Ya, pero ¿por qué me ofrece tan poco? Porque el riesgo es mínimo. La probabilidad de que me vuelva el dinero, adivinen qué, es del 99,99%. Y me lo entrega en el corto plazo. Me lo puede entregar en 60 días, en 120, en 180 días. ¿De acuerdo? Cambia la situación completamente. Entonces, mientras que 2.5 puede ser bajo, 20 puede ser alto. Si hablo del 14, 14 podría ser intermedio, 15 podría ser intermedio, 30 podría ser alto, 25, 20, son cifras altas si trabajamos desde el punto de vista anual. 100%, 200%, eso suena raro, eso suena muy riesgoso, muy incierto. Recuerden también que hay un plano o un marco moral y ético en los negocios, ¿no? Puede ser que le estén proponiendo a usted cosas que no van, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con ello, ojo con ello. Entonces, me vuelvo otra vez al 20%, me vuelvo otra vez al 20%. ¿Vamos todos allí? ¿Sí, sí vamos o no vamos? Sí, profe. Sí, ingeniero. Ok. Listo, perfecto. Así las cosas, si yo tengo la expectativa que me devuelva 20%, una tasa del 20%, pues entenderán que esto es muy sencillo. Quiero que me devuelva el capital, que fueron 100 pesos, más los intereses que se generan de ese capital, que corresponden al 20%. En otras palabras, que me devuelva 120 pesos. 100 por capital y 20 por intereses. Entonces, allí estamos encontrando el valor futuro para un periodo. Ojo, ¿y cómo se lee esto? Aquí vienen las equivalencias. Ojo, hace unos minutos les decía que qué preferían ustedes, tener 100 pesos hoy o tener 100 pesos dentro de un año. Todos ustedes al unísono me decían, oiga, preferimos hoy a dentro de un año. Obviamente hay un costo de oportunidad. Ahora, ojo, para esta nueva realidad, lo que estamos diciendo es que un agente económico que puede ser un empresario, para él le es indiferente, ojo con lo que estoy diciendo, para él le es indiferente tener 100 pesos hoy a tener 120 dentro de un año, siempre y cuando su costo de oportunidad corresponda al 20%. Corresponda al 20%. Le es completamente indiferente tener 100 pesos hoy que tener 120 dentro de un año, ¿de acuerdo? Le es indiferente. Le es completamente indiferente. ¿Por qué? Porque pues les está satisfaciendo su costo de oportunidad. Y ese costo de oportunidad depende del riesgo. ¿Claros? Sí, profe. Muy bien. Ahora, voy por acá. Este es el mismo diagrama. Aquí pues hay una pequeña diferencia, pero pues voy a eliminar esto. Esto me lo voy a llevar para acá. Esto lo elimino, estos son años. Esto es 1 y 2. Y esto lo jalo para acá. ¿De acuerdo? Entonces, voy a hacer la misma inversión. Voy a hacer la misma inversión correspondiente a 100 pesos. Voy a hacer la misma inversión correspondiente a 100 pesos. Ahora, mi proyecto de inversión no va a ir a un año. Por el contrario, va a ir a 2. Va a ir a 2 años. Pregunta, ¿cuál será mi cifra equivalente? ¿Cuál será mi valor futuro?
En 2 años no sería 140, profe. Esa sería una respuesta. Pero ¿podría haber otra respuesta? 144, ¿no? 144, profe. Entonces, pueden haber dos respuestas, 140 y 144. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿cómo así, profe? Dos respuestas, eso suena como raro. Ustedes acostumbrados siempre a una única respuesta. Sí, sí las hay, porque depende mucho de qué hacemos con ese dinero. ¿Me explico? Permítanme aquí un momento y a ver cómo lo coloco. Voy a insertar aquí una fila. Perfecto. Entonces, una posibilidad es 140. ¿De dónde sale el 140? De algo muy sencillo. Mire, invertimos 100. Para el primer año, reconocen un primer interés, que es 100 por el 20%, primer año, pero ahorita que no pasa un año, sino 2 años. Entonces, más un segundo año, donde volvemos a invertir, perdón, me reconocen los 100, que no me los han devuelto a propósito, porque no hay flujo de caja, que me lo devuelvan, por el 20%. Ah, mire, son 140 pesos, ¿sí? Son 140 pesos. Eso podría ser una posibilidad. 140 pesos. La otra posibilidad es la siguiente. Listo. 100, que es el capital, más estos 100 para el primer año por el 20%. Esto ya lo habíamos calculado anteriormente, me daba 120, pero como no me devuelven nada, usted me está debiendo no 100, sino 120. Allí es donde cambia el ejercicio. Entonces yo simplemente coloco esto, lo copio, ¿de acuerdo? Lo copio y digo, oiga, qué pena, usted me debe ahora para el segundo año más los 120 por el 20%. Ah, me debe son 144. Entonces, ojo, en el primero siempre calculamos sobre el capital que me debe inicialmente. En el segundo siempre vamos a ir acumulando el interés. Mientras que en el primero no capitalizamos los intereses, en el segundo se capitalizan los intereses. Y allí aparecen dos realidades que creo que han escuchado ustedes. Por un lado, el interés simple. Por otro lado, el interés compuesto. Interés simple y interés compuesto. Insisto que creo que los habrán escuchado. En el interés simple no capitalizamos. Mientras que en el compuesto sí se capitalizan los intereses, ¿de acuerdo? Sí se capitalizan los intereses. Obviamente, desde el punto de vista del sistema financiero, desde el punto de vista de los agentes económicos, como son las empresas, en su día a día, lo que hacen es la capitalización de los intereses. O sea, vamos más por este lado que por este lado. Esto, digamos, lo utilizamos ahorita, pero no, en este momento, pero no, normalmente no se utiliza. Lo que utiliza más es la capitalización de los intereses. En otras palabras, sí, si le apostamos a que hay capitalización de los intereses, habría una respuesta única que sería la cifra de 144 pesos. Esa sería la respuesta. ¿Claros todos de dónde salen esos 144 pesos? Sí, profe. Sí, señor. Ahora, en esencia lo que estamos diciendo es que un valor futuro es igual a un valor presente, en términos ya de una ecuación, más, si vamos al inicial, el capital por el interés, ¿cierto? Eso fue lo primero que hicimos cuando nos dio 120. Si lo llevamos a 2 periodos y hacemos interés simple, pues simplemente sumamos el siguiente interés. Esto sería interés simple, repito.
acuerdo? Esto sería interés simple. Y yo lo podría llevar a la n, ¿de acuerdo? Yo lo podría llevar a la n. Si empiezo a factorizar eso, ustedes que son expertos en este tema, más n, que es el número de periodos, el número de años, y lo hacemos en años, ¿de acuerdo? La fórmula podría quedar así, de esta manera, ¿no? Sí, claro, si eran 2 años sería 2n, 2 que es n por i. Entonces, claro, es 1 más 2 por punto 2, eso es punto 4 más 1, 1.4 por 100 me da 140, perfecto, ¿de acuerdo? Si lo hiciésemos, insisto, en términos generales. Ahora, si nos vamos por el interés compuesto, tendríamos esto de aquí, ¿de acuerdo? Que sería, perdón, hasta aquí, que sería para el primer año, los 120 pesos, y sobre ello, pues tendríamos que liquidar unos nuevos intereses, ¿de acuerdo? Entonces, es esto, por un lado, más, repito otra vez, acá, que es lo que me debe, por I, ¿de acuerdo? Entonces, esto está así de esta manera, yo lo puedo factorizar, lo podría estar factorizando, ¿de acuerdo? Y creo que estarían de acuerdo si yo les digo que esto queda igual a P por 1 más I como empiezan a darse estos factores, empezamos simplemente a jugar con el exponencial, sería la 2, sería la 3, sería la n, ¿de acuerdo? Yo lo simbolizo así, aquí en este tema, pues ustedes saben que va la n, ¿de acuerdo? Este sería interés compuesto. Ese es el interés que vamos verdaderamente a utilizar. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Señor. El n es el tiempo. Sí, el número de periodos. Sí, señor. Puede ser en años, puede ser en meses, puede ser en semestres. Sí, señor, es correcto. ¿Sí estamos todos allí? Sí. Entonces, aquí estamos encontrando nuestro interés compuesto. ¿De Insisto, sobre ese es que vamos a estar trabajando. Y encontramos una fórmula que es la fórmula que nos va a acompañar en todo momento. La dejo aquí registrada para que la tengamos siempre presente. Este es como nuestro... Estamos... nuestro eje del curso. Hoy la empezamos a mencionar y muy seguramente la mencionaremos mucho tiempo en diferentes ámbitos. Ya la dejo aquí definida, ¿de acuerdo? Es con esa formulita. Ahora, si es una fórmula, ustedes que son expertos en ecuaciones, en fórmula, pues sabrán que la puedo despejar. O sea, así como, bueno, yo tengo 3 variables para hallar una cuarta, entonces indistintamente yo puedo jugar con esas 4 variables. Entonces, para calcular el valor futuro, para calcular el valor presente, para calcular el n, para calcular la tasa, indistintamente yo puedo jugar con cualquiera de estas variables. Indistintamente, como deseen. Yo se las voy aquí a establecer de una vez, pero pues creo que para ustedes esto no reviste ninguna dificultad. Esta es una, entonces hallar el valor presente a partir del valor futuro podría ser, o hallar la tasa, podría ser la otra, hallar la tasa a partir de valores futuros, valores presentes, y conociendo el número de periodos, ¿de acuerdo? 1 dividido entre n. Esto no lo necesitan aprender de memoria. Si ustedes, la única fórmula que hay que aprender entre comillas de memoria es esa, y sobre esa se deriva el resto.
las pueden deducir, las pueden tener a un lado, no sé. Eso, insisto, no tiene mayor dificultad. Y la última es el n. El n, como está por allá en un exponencial, recuerden que lo tenemos que bajar y la única forma es jugar con los logaritmos. Entonces, si yo paso el p a un lado, me queda f sobre p y al otro lado 1 más i. Entonces me queda el valor de n. Trabajando el logaritmo natural. F sobre p dividido entre logaritmo natural de 1 más i. Pues ahí perfectamente tengo la otra formulita. Creo no haberme equivocado, creo que me faltó aquí un porcentaje, un paréntesis, perdón. Listo. Ahí está. Ahora, el propósito es entender el contexto, ¿de acuerdo? La formulita finalmente la tenemos y la podemos reemplazar y ahí nos defendemos, pero lo difícil es poder entender cuál es la fórmula y poder o tratar de interpretar el resultado, ¿no? ¿Estamos todos allí? Sí, con la fórmula. Sí, profe. Sí, Ahora juguemos con algunos ejercicios. Juguemos con algunos ejercicios como para que ustedes vayan socializando el tema. Entonces, vamos con los ejercicios típicos. Por decir algo, hoy tengo 1.000.000 de pesos. Hoy tengo 1.000.000 de pesos. Sé que mi costo de oportunidad es del 1% mensual y deseo conocer o establecer o definir cuánto dinero podría llegar a tener después de n número de tiempo, ¿de acuerdo? Ese tiempo lo puedo expresar en años, pero lo tendría que convertir a meses, cosas de ese estilo, ¿de acuerdo? Entonces yo digo que el n es 5 años, entonces dentro de 5 años, ¿cuánto podría tener como valor futuro? Es la forma más fácil. La más fácil, pero pues es importante empezarla a entender. ¿De qué valor futuro estaríamos hablando? ¿Cuánto les daría?
Profe, no sé si esté bien, pero me dio 1.051.010.05. 1.051.000, ¿qué más? 10.05. 1.051.010 pesos. Ya habría una primera Sí, respuesta. No sé si todos van por allí. ¿Qué les da a todos ese número? No, profe. A mí Creo me que dio da muy otra cosa. poquito. ¿Da más? A mí me dio 1.816.696. Ya hay una cifra diferente. Habrá tal vez una tercera respuesta. Sí, profe, a mí también me da 1.816.696. Y parece ser que va por ese lado. ¿1.800.000 me dice? Sí, señor profe. Bien. ¿Alguien más tiene respuesta antes de hacerlo? A mí me da lo mismo, profe. Parece ser que es la respuesta. Entonces va a ser igual a la inversión que hacemos inicialmente, que es el 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de pesos es nuestro capital que vamos a invertir. Aplicamos la formulita básica, 1 más la tasa, el 1%, ¿de acuerdo? 1% nos han dicho que es mensual, elevado, ya dijimos que era la N, solo que hay que tener cuidado que son, aquí abro paréntesis, 5 años, pero la tasa está en meses, entonces Serían multiplicaría meses. por 12, ¿de acuerdo? Estamos hablando de 60 meses. Sí, 1.816.697, eso es correcto, sí señor. ¿Sí les da a todos ese valor? Sí. Sí, profe. Muy bien. Ahora, hagamos el ejercicio al revés. Si mi costo de oportunidad, vamos a ver, deseo ganarme, entonces, valor futuro, deseo ganarme, no sé, 100 millones de pesos. Deseo obtener 100 millones, voy a hacerlo en millones, 100, para poner la cifra pequeña, 100, hablando de millones, deseo ganarme 100 millones en, digamos, coloquémosle en 3 años. Deseo ganarme 100 millones en 3 años, y si mi costo de oportunidad es del, no sé, pongámosle 10%, ¿cuánto tendría que tener hoy a nivel de inversión para lograr tener dentro de 3 años esos 100 millones?
¿Cuál sería, cuánto tendría que tener hoy para comenzar la inversión y poder tener dentro de 3 años 100 millones de pesos? Profe, 75.131.480. Puede ser. No sé si el resto le está dando esa cifra. Sí, Sí, profe. profe, a mí me está dando la misma. Sí, profe, igual. De los 100 millones dividido entre uno más, en este caso la tasa es anual, coincide con los periodos, elevado a la 3. 75 millones, lo dejo aquí yo con 2 decimales. 75 millones, 100 no sé qué. ¿De acuerdo? 75,13 pues millones. Si hablamos en millones de pesos. Ahora, algo importante para advertir, insisto, lo veíamos al comienzo de la clase, es que estamos, digamos, apostando a que el futuro es mejor. En otras palabras, a que las tasas son positivas. Pero si son positivas, los valores futuros siempre serán mayores a los presentes. ¿De acuerdo? Entonces, si yo me devuelvo de un futuro a un presente con una tasa positiva, debe ser menor. Sin embargo, si las tasas son negativas, en vez de crecer, decrecemos, entonces ahí sí hay un problema, ¿no? Entonces, estamos perdiendo valor, ¿de acuerdo? En un escenario de una economía negativa, ¿de acuerdo? Pero pues el propósito es que vamos generando valor, vamos hacia arriba, no vamos hacia abajo. Ahora, tenemos otras alternativas. Digamos, yo tengo hoy un dinero, yo tengo hoy 500 millones, vemos con estas cifras pequeñitas, 500 millones, deseo tener 1.000 millones, deseo tener 1.000 millones dentro de 5 años. ¿Cuál sería la tasa? ¿Cuál sería la tasa?
¿Cuánto nos daría la tasa? Profe, pues a mí me dio 32. 32%. Ujú. La tasa debe tener dos decimales, ¿de acuerdo? 32 punto algo o 31 punto algo. No, a mí me dio cerrado. No sé si esté bien. No, dos decimales. Colócale dos decimales. ¿A 00? Sí, profe, cerrado, por eso le digo. No, sin decimales me dio. Queremos saber. Va a ser igual a valor futuro sobre valor presente elevado a la 1 sobre 5 menos 1. No sé de dónde le dio eso. Sí, me toca verificar, profe. ¿El resto sí le da este valor o no? Sí, profe. Sí, profe, me da ese valor. Sí, profe. Ok. Si reinvertimos siempre el 14,87, 500 millones de pesos, durante 5 años, vamos a tener al final que nos ganamos 500 millones de más. 500 y 500 me da 1000. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro valor futuro sería 1000 millones de pesos. Obviamente, a mayor acumulación de riqueza o a mayor valor que queramos en el futuro, pues la tasa tiene que ser mayor, ¿de acuerdo? La tasa tendría que ser mayor. Ahora, si en vez de ser positivos fuésemos negativos, eh, de 500 no quisiéramos llegar a 1000 sino a 400, por decirle alguna cosa, pues la tasa sería negativa, ¿no? La tasa sería negativa. Pero digamos, no está dentro de la racionalidad. La racionalidad invita a que sea positivo, no negativo. Ahora, hagamos este, que implicaría que yo me quiero ganar 500 Profe, mil, perdón, disculpe, señor, señor. ¿puedo ver la fórmula? Es que yo no sé por qué a mí me está dando 57,43. Listo, profe, gracias. Con gusto. Ahora, asumamos que tenemos hoy 500 millones de pesos, queremos tener dentro de un año, no, a ver, tenemos hoy, perdón, 500 millones. Queremos tener en el futuro 1000 millones, ¿de acuerdo? Queremos tener en el futuro 1000 millones. Sabemos que nuestra tasa anual, nuestro costo de oportunidad, coloquémoslo que en el 10%, que nuestro costo de oportunidad es del 10%. La pregunta es, ¿cuánto nos demoramos en pasar de hoy 500 millones a 1000 millones en el mañana? ¿Qué tiempo nos estaríamos demorando? ¿De cuánto sería ese tiempo en años? ¿De acuerdo?
Profe, a mí me dio 7,27. ¿Me recuerda su nombre, por favor? Es que Juan Felipe. Juan Felipe. Juan Felipe le ha dado 7.27. Suena la respuesta, no sé el resto. A mí me dio lo mismo. A mí también me dio lo mismo. ¿Listo? Estoy mirando aquí donde está Juan Felipe, me perdí. ¿Cuál es su apellido, Juan Felipe? Jiménez, profe, es que se acuerda que yo le escribí porque no estaba incluido en la clase. Ah, Juan Felipe, el último, Entonces, sí, señor. Es escribí Juan la materia Felipe, tarde. listo. ¿A quién más le dio? A mí, profe. ¿Me regala su nombre? Valentina. Valentina, ¿no? Sí. Sí, señor. Valentina Bien. Beltrán. Y había un tercero que le estaba dando, tal vez. A mí, A Luis Carlos y a mí, profe. a Luis Carlos Rocha. ¿Juan? ¿Cómo? Luis Carlos Rocha. Rocha. Carlos. Listo. Entonces, miremos a ver. Entonces es igual al logaritmo natural, estamos hablando de tiempo, de un valor futuro sobre un valor presente, dividido entre el logaritmo natural de 1 más la tasa, que es del 10%. ¿De acuerdo? Sí, 7.27 muy seguramente la respuesta. Sí, 7.27 años. Demoramos, observen, prácticamente 2 años y medio, o un poquito más de 2 años, 2,27 años, y por el hecho de bajar la tasa del 14,87 al 10%. Observen cómo es de importante la tasa, ¿no? Cómo es de importante la tasa. Entre mayor sea la tasa, obviamente más acumulación de riqueza. Mejor o mayor valor futuro. O por el contrario, tendríamos que ahorrar menos para obtener más. Entonces, importante, empezamos a ver esa relación entre valores presentes, valores futuros, el N y la tasa. Habría un equilibrio completo para un agente económico que toma una decisión, un empresario, en donde para él es indiferente tener 500 pesos de hoy a tener 1.000 millones o 500 millones de pesos hoy a tener 1.000 millones dentro de 7,27 años, siempre y cuando su costo de oportunidad corresponda al 10%. Profe, disculpe, ¿me podría mostrar la fórmula, pero la fórmula general del I, del costo de oportunidad? De la tasa, del Sí, I, sí señor, claro que sí. Es este. o sea, futuro sobre presente. Sí señor, es correcto. Profe, es que no sé, a mí me está dando 57,43, lo he hecho ya como 4 veces. No sé por Puede Profe, qué. ser algún porcentaje o algo, no sé, o es si que, desea compartir la Es que pantalla, a lo ver y que le miramos pasa en un momentico. es que el -1 no va en el exponente, sino abajo. Ah, exacto. ojo, puede ser eso, sí, lo está incluyendo de pronto, tal vez, esta Sí, parte sí. final del -1, Sí, profe, lo está incluyendo en sería el un problema de exponencial. sintaxis, dirían los ingenieros de sistemas. Y ya, profe, muchas gracias. Disculpe. Con mucho gusto. Muy bien. Todos vamos con los ejercicios, ¿sí van llegando todos al ejercicio? Sí, señor ingeniero. Ok, perfecto, muy bien. Entonces aquí ya hicimos un primer barrido, perdón. Hemos jugado con valores presentes, valores futuros, el periodo de tiempo y reconocemos la tasa, el costo de oportunidad como tasa, y empezamos a encontrar intereses simples y intereses compuestos. Cuando te dice aquí ya empezamos a abordar nuestra parte de matemáticas financieras. Vamos a dejar hasta aquí. Vamos a dejar hasta aquí. No olviden siempre leer la República. Dentro de una semana muy seguramente ya empezamos a tener el dato de la tasa de inflación del mes de julio, y en unos 10, 15 días estaremos teniendo
la cifra correspondiente al crecimiento económico del segundo trimestre. Entonces, sobre eso, pues, iríamos a hacer algunos comentarios en la siguiente clase. ¿De acuerdo? Entonces, para que, por favor, siempre lo revisen, siempre lo lean, siempre lo estén hojeando. ¿De acuerdo? Muy bien. Les agradezco y nos estaríamos encontrando dentro de una semana. ¿De acuerdo? Valentina, Santiago, Luis Carlos, Juan Felipe, Wally, José Santiago, Wilson, Allison y como 20 más, como 18 más. Muy bien, voy a dejar de grabar, no sé si tengan alguna inquietud adicional.